La orinoterapia, como su nombre lo indica, es una terapia con orina, orinoterapia. Sí, porque no se va a llamar orinoterapia y ser una terapia a base de limonada de hierbabuena con caléndula, no. La orinoterapia, también conocida como el agua de la vida o el oro líquido de la salud, ya que hay quienes afirman que beber nuestra propia orina puede traernos considerables beneficios a nuestra salud. Y pues, si vivimos en un país que cree que picarle un ojo a un chulo le va a quitar un orzuelo, o que poner de cabeza a San Antonio le va a encontrar marido a una mujer, o que unos calzoncillos amarillos, no sabemos si nuevos o por lo curtidos, nos dan suerte, ¿por qué no creer en una terapia que ha sido usada en Japón desde hace 800 años y en algunos otros países de Asia hace algunos 5000 años? Incluso se usó en la América precolombina. Así que antes de decir, uy, no, yo con esa cosa, no, yo no sería capaz jamás, por nada del mundo, antes de poner caras raras y hacer gestos raros, siéntese cómodo, escuche la opinión de algunos expertos y de algunas personas que ya probaron la terapia en carne propia, y sobre todo, y lo más importante, para este programa ponga en práctica aquel refrán súper famoso que dice: nunca digas de esta agua no beberé. Salud. No, yo de esta agua no voy a beber. No, ven, ni siquiera es agua. No, o sea, para que el programa salga bien, entonces tengo que tomarme esto. Ay, no. No, me parece una falta de respeto. Orinoterapia u oroterapia es la terapia que se hace con un fluido del cuerpo que es la orina. La orinoterapia es una terapia alternativa, ¿sí? Donde se trabajan todo lo que son los desechos del organismo, tanto negativos como positivos. Pues precisamente vamos a aprovechar lo que el cuerpo no alcanzó a absorber, pero también lo que está desechando para convertirlo en una vacuna. Eso es la orinoterapia. Cuando esa vacuna, por así decirlo, ese anticuerpo que se excreta a través de la orina, al ser consumida en pequeñas cantidades, va a entrar a mi organismo y va a activar mi sistema de defensa. He sido escéptica, ¿cierto? A recomendarla, aunque hemos tenido muchos pacientes que nos muestran que ingiriendo la orina han tenido resultados exitosos en su tratamiento de colon, en alergias, ¿verdad? En artrosis. La orina es un compuesto que es líquido, que es 95% agua. El resto son componentes, son cloro, urea, sodio, algunos ácidos y ya. ¿De dónde se ha visto que ha funcionado y que sí hay? En los pacientes o en las personas que han quedado enterradas en terremotos o han quedado aisladas en islas o han quedado en el mar, que se han visto que tomar orina versus no tomar nada es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Por la concentración de agua y electrolitos que tiene. Digamos que desde ese punto de vista, como hidratación, es indiscutible. Se utilizaba tanto para la parte física de enfermedades, para la parte tópica y para la parte estética. Se considera que nos ayuda a quitar manchas en la piel, se considera que nos ayuda a eliminar toxinas. Una orina que esté libre de toxinas nos puede ayudar a hacer esa limpieza del cuerpo. La presentación tópica básicamente son para tres cosas, lo que la gente lo dice: para el acné, para las picaduras de insectos o para la picadura de aguamala. Eso lo hacen y es ampliamente difundido, y colombiano que se respete de un amigo o un familiar que lo ha hecho. Tengo un muchacho que tuvo un acné y entró en depresión, un ingeniero acá de la UIS entró en depresión y resulta que
que cuando lo vemos a los 3 meses y la piel, la ven ustedes hoy perfecta. Entonces se está averiguando sobre eso. La gente aplica la orina tibia, se hace lavados con eso en la cara, la revuelve con cremas, más ricas en urea todavía, o la revuelve con antibióticos. La mayoría de cremas, de hidratantes para la piel, se está usando la urea, y la urea está en la orina. Es decir, nuestros ancestros tenían toda la razón. Se utiliza mucho para el acné, se utiliza para las manchas, los paños, hay testimonios de personas con vitiligo. Las personas en su testimonio nos cuentan que ahí para el vitiligo, no se sigue extendiendo. Por ejemplo, para un dolor de muela, tú coges un buche, coges un poquito de orina y haces esto y lo dejas, digamos, 1 minuto y ella inmediatamente empieza a desinflamar. Lo más beneficioso son las sales minerales. Tiene metabolitos también y se utiliza como si fuera una vacuna. Como es producto de nuestro propio cuerpo, al tomarla, nuestro sistema de defensas empieza a crear defensas contra bacterias, se usa como antibiótico y se usa como anticancerígeno. A un paciente que debía hacerse quimioterapia, ¿verdad? Que se le recomendó, inclusive asistió a la primera quimio, no quiso volver, paciente con un CA de próstata, y resulta que como a los 4 meses viene y trae sus exámenes verificados con el médico que lo estaba tratando y no, bien. Una persona que esté muy enferma, por ejemplo, con un cáncer, con un SIDA, no se debe lanzar a tomar en cantidades fuertes de una vez. Al principio da un proceso depurativo que hace que la persona sienta mareos, desfallecimientos, mucha náusea, ganas de vomitar. Las guías de práctica china, ¿sí?, que son medicina complementaria china, ellos dicen que sí presentan algunos efectos adversos, que son episódicos y son recurrentes, que duran de 2 a 7 días y que cada vez van siendo menos frecuentes. No los hemos visto. Algunos dicen que diarrea es lo más frecuente, otros que fiebre y otros que reacciones de alergia en algunos casos. Eso es lo que reporta, digamos, esas guías, pero nosotros no hemos visto efectos adversos. Totalmente contraindicado en aquellas personas que sufren de hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene sales minerales y las sales minerales van a hacer que la presión arterial se aumente y posiblemente la persona puede sufrir un problema mayor de hipertensión. Se cree que los lamas tibetanos, que tenían la costumbre y la tradición de beber su propia orina, llegaban a vivir hasta 150 años de edad. 150 años de edad. Eso me hace preguntar, entonces, ¿cuántos litros de esta cuestión tuvo que haberse tomado ese señor Matusalén? ¡Ja! Por eso es que hoy en día la esperanza de vida ha disminuido tanto y nos estamos muriendo tan jóvenes, única y exclusivamente por los asquientos. Pero si ustedes se ponen a pensar, el remedio de la orinoterapia o de los orines para curar cosas no es un remedio nuevo para nuestra sociedad, porque si ustedes se van de paseo a la costa con su familia y los pica una guamala, ¿cuál es el primer remedio que se les viene a la cabeza? Ah. Con las personas a ver qué saben o qué no saben acerca de la orinoterapia. Vamos a ver. Buenas tardes. ¿Nos podría contar qué sabe acerca de la orinoterapia? Pues la orinoterapia es una técnica que usa para que con la misma orina de la persona poderse curar el organismo, ¿viste? Pero muchas veces si la persona está enferma de los riñones, de pronto le va a hacer más daño. Pues yo he leído revistas españolas
Se dice que es una técnica buena, Que es bueno. sí, que es buena. Que la gente usa la misma orina que produce y se la toma y pues maneja conceptos de que la orinoterapia tiene beneficios para su salud, pero eso es como muy cultural, ¿no? Sienten, de acuerdo al padecimiento que tienen mejoría frente al tratamiento que hacen, pero no comparto esa idea y para mí la orina es un producto de desecho del cuerpo. He escuchado que sirve para gastritis. ¿La orinoterapia sirve para la gastritis? Eso he escuchado. ¿Qué más ha escuchado acerca de ese De tema? tomarlos en ayunas. Orines en ayunas. ¿Usted sería capaz de probar a ver si algún día sufre de gastritis? No, yo creo que no. ¿Por qué? Asco. De pronto le da a uno. Claro. El olor sui generis, que es el olor normal de la orina, es un olor que no es maluco, no da asco. Sin embargo, la toxicidad hace que la orina, que la materia fecal cojan olores muy fuertes y es ahí donde hemos aprendido a tener asco. Nos cuentan cuando vamos a Machu Picchu que los incas abonaban su propio terreno con su propia materia fecal. Imagínense nosotros haciendo eso en este momento, se muere la pobre matica, ¿sí? Yo comencé con jugo de naranja, ¿sí? Y yo empecé a tomarla por la gastritis. Yo tenía una gastritis crónica severa y cuando comencé a tomar la orinoterapia, empecé a ver los resultados en el primer mes. Sirve para bajar el azúcar. Mamá lo usó y fue un gran remedio. ¿Su señora madre a qué horas lo practicaba? En ¿A qué horas? ayunas. En ayunas. Una copita en ayunas. ¿Y ella cuánto tiempo duró usando ese tratamiento para que le hiciera efecto? Como 6 años. No, después de que lo empezó, duró más de 6 años viva usando ese remedio porque ninguna droga le bajaba el azúcar. Y ella Solo- murió a la edad de 77 años y medio. Excelente para personas con diabetes, porque va a ayudar igualmente a controlar, va a permitir que el páncreas active el funcionamiento. Y al activar su funcionamiento, pues va a haber un control del azúcar y este comenzará su proceso de disminución. ¿Usted sería capaz de usar algún día la orinoterapia? En caso extremo que tuviera el mismo problema de azúcar alto, lo usaría porque tengo comprobado que es realmente que sirve para algo. Venga, hablamos con estos señores. Buenas tardes. La usaban en el sentido de cuando con las mujeres, cuando les venía el periodo menstrual, llegaban del mismo orine de ellas, le echaban y le sobaban la parte vaginal de la... ¿Y qué efecto tenía? O sea, ¿con qué finalidad? Y la finalidad era calmarle el dolor, Ok. el dolor menstrual. Cuando le pica una avispa, 8 agarran el orine y se lo coloca donde... O 3 hierbitas y Ajá. se muerde la hierba y se coloca ahí. Pero Ahí con la para- orina se la echa donde le pica y desinflama. Como la orina, el riñón lo bota purificada, se la toma la orina y esa le sirve para curar las enfermedades de uno mismo. Es un remedio efectivo para las personas que de pronto tienen alguna enfermedad no tan crónica, que se la pueden tomar y es algo bueno. Es un tratamiento personal de la cual se toma el orina en ayunas durante cierto tiempo de acuerdo al estado de la enfermedad de la persona. ¿Y funciona? Sí funciona porque yo lo hice una vez. ¿De qué estaba malo para haber acudido a la orinoterapia? De la sangre, tenía la sangre muy espesa. Ah, ok. Muy espesa. ¿Durante cuántos días lo tomó? 2 meses. ¿Y santo remedio? Gracias a Dios y a eso. Es saladito, ¿no? Saladito. ¿Sí es saladito? Sí, un saladito. Eso le iba a decir. Ustedes que la han practicado y que se curaron gracias a Dios y a la orinoterapia, la pregunta es, ¿cómo es ese primer momento cuando uno dice, ok, ya voy con esto? ¿Cómo fue dar ese primer paso, la primera vez? La primera es tapas la nariz y tómesela de una. De totazo. De totazo, sí. Haga de cuenta que es tequila y empaque. Sí. Ya la tercera ya se acostumbra.
Usted sabe que uno es costumbre, ¿no? Ya la toma uno normal. Ya después uno acostumbra tanto a la orinoterapia que luego un vaso de orines con pan. Me emborracha uno con eso. ¿La orinoterapia es costosa? No, no es costosa, no tiene que usted pagar, simplemente, ¿listo? Tener Vamos. ganas de hacer chichi. Sí, sí, sí. Las medicinas actuales obtienen un beneficio al ser consumidas. La orinoterapia es gratis, ¿sí? Entonces ahí tenemos un sobrepeso que no nos permite darla a conocer y utilizarla más seguido para nuestro beneficio. Lo que pasa es que la ciencia médica pues no acepta eso, ¿no? Eso desafortunadamente pues no son temas tabús para nosotros. Pero que es efectivo, yo lo digo porque mi papá tomaba. Nosotros no prescribimos la orinoterapia como tal. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado la evidencia suficiente de que eso pueda funcionar. Sin embargo, como decía la doctora Alba, hemos tenido reportes de casos de pacientes que lo hacen de manera autónoma y empírica y les ha ido bien. ¿Para qué dolencia o para qué malestar su papá practicó y practicaba la orinoterapia? Para todo, él tenía diabetes y fue una persona que aguantó bastante hasta que el medicamento recetado por los médicos pues le afectó el corazón. Pero hay que saberla tomar. Es que el problema no es tomar los orines, sino es saber qué toma debe ingerir. ¿Y él cómo la practicaba? Orinaba, esperaba unos 30 segundos y esa sí la tomaba. Los odontólogos árabes usaron la orinoterapia como antibiótico y analgésico para tratar las caries. Y uno que no le gusta ir al odontólogo aquí en Colombia. El caso es que en la actualidad un sinnúmero de personas aseguran haber obtenido beneficios en su salud al beber como terapia su propia orina. Beneficios tales como bajar de peso, dolor de oído, indigestión, dolor en las articulaciones, la artritis y aumento en la energía. Y no en cualquier energía, sino que aseguran que la orinoterapia les aumenta la potencia y su sensibilidad sexual. Por eso es que a los árabes sí les gusta ir al odontólogo, claro. Porque para hacer unos toros en la cama no necesitan el jugo de borojó, no. Necesitan es tener caries. Pues no estoy tan seguro, pero lo puedo pensar. Voy a pensarlo. No les aseguro nada, pero lo voy a pensar. De ella podemos extraer que es un elemento valiosísimo para arrastrar tóxicos. Por ejemplo, para picaduras, para enfermedades de los ojos, para inflamaciones del oído, para inflamaciones de la garganta. Normalmente cojo por la mañana con un goterito y me lavo mis ojos y los ojos se limpian de una manera extraordinaria. Es importante que tengas una secuencia, ¿sí? Porque con una sola aplicación no tienes. El ojo es un templo inmunológico, por decirlo así. El ojo solo tenemos dos, el ojo hay que cuidarlo y sin estar seguros de las características microbiológicas de la orina de cada persona no sería recomendable aplicarse las gotas de orina en el ojo. No creería que lo infectemos, digamos que el oído no es una cavidad estéril, tenemos el oído externo, que no es una cavidad estéril, y si ven cuando vamos a piscina muchas veces no nos pasa, en la piscina hay una cantidad de bacterias y hongos innumerables y no tenemos infección. ¿Cómo se utiliza, por ejemplo, para el oído? Con una jeringa. Yo lo utilizo con una jeringa pequeña, absorbo el orín. Utilicemos la orina de la mañana, la primera orina de la mañana y la intermedia. Es decir, orinas un poquito, se usa esa orina que sale intermedio, esa es la que se recoge y se deja salir el resto de orina que no se va a utilizar. Estamos hablando de una pequeña cantidad que puede ir desde los 50 mililitros hasta los 100 o 200 mililitros aproximadamente. Recuerden siempre el control médico para iniciar y las cantidades, nunca abusar. Con 50 mililitros es más que suficiente para que mi organismo, no es la cantidad lo que hace el efecto,
es una pequeña cantidad que genera un estímulo dentro de mi organismo. Una persona que tenga sinusitis, la mejor cura es la orinoterapia. Va, se sienta en el sol después de una lavada con orines, se sienta en el sol, permite que el sol haga su trabajo de calentamiento en su rostro y téngalo por seguro que tarde o temprano le toca que salir corriendo al baño, porque toda la materia que está pegada en todos nuestros huesos se desprende. Y te toca que salir corriendo a sacar todo eso porque te sale. Como decía, es 95% agua y tiene una característica, y es que sus características químicas y físicas cambian de acuerdo al estado de salud del paciente, a la alimentación, a la actividad física y a la nutrición. Si yo tengo un disgusto en la noche, una molestia con alguno de mis hijos o alguna discusión telefónica o un problema familiar, al otro día la orina no te va a salir clara, te sale totalmente oscura. Eso involucra emociones. El hecho de tener rabia, tener tristeza, sentirnos abandonados, solos, vamos a producir unas sustancias en el cuerpo que son tóxicas, las llamamos endotoxinas, y eso también va a ocasionar toxicidad para todo el cuerpo a nivel físico. Y es que más de uno considera su uso vía intramuscular o vía endovenoso. Es totalmente inadecuado. Realmente intravenoso es bastante atrevido, más cuando con cualquier ampolla, sustancia que vayamos a introducir en la vena, hay que tener una asepsia, que es conservarla de una manera eficiente para que no se nos vaya a contaminar con bacterias y bueno, obtener la orina sin que se nos contamine no es fácil. Ella es estéril, la orina como sí es estéril, es decir, no tiene bacterias. Sin embargo, en el momento de obtenerla podemos contaminarla, entonces usarla intravenosa es bastante arriesgado. Se dice que cuando hay infección urinaria no se debe tomar, ¿sí? Porque hay que permitir que el desecho salga. O cuando estamos tomando antibiótico, tampoco hay que tomarla porque hacemos un desbalance, ¿sí? en los elementos que estamos contrarrestando. Les sugiero hacerlo de la mano de alguien experto, porque es que recoger la orina y que la orina tenga bacterias, vamos a empeorar una infección. Entonces es ahí cuando todas estas técnicas milenarias empiezan a ser controvertidas y empiezan a ser una situación de riesgo para nuestra población. No se recomienda tomar orina simplemente porque sí, porque hoy se me ocurrió, quise hacerlo. No, todo tiene un motivo y todo tiene una razón. Y ojo, muy importante, hay personas que ya lo han iniciado y llevan muchos años, meses y años tomando orinoterapia. Tampoco es correcto. Se puede tomar un mes, 2 meses, se descansa 1 o 2 meses y luego puede volver a tomar nuevamente. En ese periodo de descanso de 1 mes, 2 meses, 3 meses, el cuerpo se reacomoda, se reajusta, se reorganiza y aumenta su nivel de defensa. Pero yo pienso que si es la orina de él mismo, y si se hace sus exámenes, ¿verdad? Y la orina está tratada, ¿cierto? Sana, se debe probar. Cada persona está en el libre albedrío de hacer lo que ellos quieran hacer, siempre de una forma responsable, siempre tratando de asesorarse con su médico de confianza y siempre mirando, pues siendo muy crítico, ¿no? Mirando si de verdad ha tenido beneficios o no. Mientras sean condiciones adecuadas, mientras sea su propia orina y mientras el gusto lo permita, pues uno no es quien para decirle a alguien que no lo haga. Finalmente ya escuchamos la opinión de los expertos y de las personas que han probado en ellos mismos la orinoterapia. Pero ¿funciona o no funciona? Ahí puedo decirle lo mismo que me dice mi mamá cuando no me como la comida que ella me prepara. ¿Cómo va a saber si no le gusta? Si no lo ha probado. Igual con la orinoterapia. ¿Cómo va a saber si no funciona? Si no la ha probado. Por tanto, solo me queda decirles, ahí les dejo ese trompo bailando en la uña. Y ya me decidí. Salud.